Pues de nuevo, feliz sábado a todos, hermanos. Un placer estar con ustedes el día de hoy para poder estudiar la palabra de Dios juntos y vamos a, como ya mencionaba, vamos a hablar acerca de los primeros frutos. Y ya se mencionaba en la oración inicial acerca de esa palabra implantada en nuestro corazón para que dé fruto. De eso precisamente vamos a hablar, de los primeros frutos, porque Dios inspira su palabra y todo lo que dice lo dice con intención y lo dice en una manera muy específica. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a estudiar acerca de los primeros frutos y de esa palabra implantada. Vamos a ver muchas cosas que tienen que ver con la semilla, con el grano, con el crecimiento. Y vamos a comenzar en Éxodo 23, porque en Éxodo 23 es la primera ocasión donde se menciona esto acerca de los primeros frutos. Se mencionan las fiestas en una manera muy general. No está como en Levítico 23, donde está bien específico. Vamos a ir para allá más adelante. Pero en Éxodo 23 es donde Dios le da al pueblo de Israel, le da sus instrucciones acerca de sus fiestas santas. Y en el versículo 14, vamos a empezar desde ahí, donde lo dice y habla acerca de estas 3 temporadas de fiesta. Pero vamos a ver algo muy particular con la fiesta de Pentecostés, en la que estamos ya muy cerca de celebrar. En el versículo 14 dice Dios aquí en Éxodo 23, 14, guardarán una fiesta a mí 3 veces en el año. Guardarán la fiesta de panes sin levadura. Comerán pan sin levadura 7 días, como les ordené, en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en él salieron de Egipto. Y ninguno aparecerá delante de mí vacío. Y ya guardamos la fiesta de panes sin levadura. Ahora, notemos aquí que no está la fiesta de la Pascua, pero que sí es una fiesta, que sí es una conmemoración, una celebración, pero es un poquito diferente. Ya lo habíamos platicado en otras ocasiones, como las 3 fiestas del año, fiesta en todo el sentido de la palabra, son esas fiestas que eran de peregrinaje, de ir al lugar donde Dios había puesto su nombre, que es panes sin levadura, Pentecostés y tabernáculos. Los otros se mencionan como memorial o día solemne o día, ¿verdad? Día muy alto, ¿verdad? Como el memorial al toque de trompetas, el memorial de la Pascua. Pero aquí habla de estas 3 veces, habla de las 3 fiestas de Dios grandes. No que no las otras no sean fiestas, también son fiestas. Pero son más un memorial, es un día opuesto a una fiesta. Incluso Pentecostés dice, es lo que dice en el versículo 16. Dice también la fiesta de la cosecha de los primeros frutos. Y de eso vamos a hablar, de los primeros frutos. Dice cosecha de los primeros frutos de sus labores, los cuales han sembrado en el campo. Y después habla acerca de la tercera, dice la fiesta de la cosecha, al final del año, cuando hayan recogido los frutos de sus labores del campo. Entonces están estas 3 fiestas. Está primero la fiesta de panes sin levadura, conmemorando la salida de Egipto, y por eso comemos pan sin levadura saliendo del mundo. Después venimos a esta fiesta de la cosecha de de los primeros frutos, dice, de sus labores. Y después hay una fiesta de cosecha al final del año, pero esa cosecha en el otoño, para todos los que están familiarizados, lo entenderán mucho mejor que yo, pero todo el grano se siembra temprano en el año, en el hemisferio norte, cuando estamos hablando del año gregoriano, pero se siembra desde el invierno incluso. Y desde entonces va creciendo y los primeros frutos que salen, los primeros granos es la cebada y después vienen otros granos y al final es el trigo que se viene segando ya en la fecha de la fiesta de Pentecostés. Los granos son segados primero y después los otros frutos del verano, que son todas las verduras y todo eso es de lo que habla acerca de la fiesta de la cosecha al final del año, cuando hayan recogido, al final del año de fiestas, no al final del año sagrado, porque el final del año es hasta el siguiente, ¿verdad? Es hasta después ya por allá de los meses de marzo, ¿verdad? Marzo y abril. Pero aquí habla acerca de la fiesta de la cosecha y quiero enfatizar cosecha de los primeros frutos, porque de esto se trata la fiesta de Pentecostés. Se trata de una cosecha de los primeros frutos. Y vamos ahora a Éxodo 34, cosecha de los primeros frutos. Vamos a hablar acerca de los primeros frutos y en Éxodo 34
Vamos a empezar desde el versículo 18, porque vamos a ir añadiendo a este conocimiento, a este entendimiento que tenemos acerca de los primeros frutos, no solamente de lo que son o lo que somos, porque nosotros somos representados como primeros frutos. Y una cosa que es muy importante que entendamos, que esos primeros frutos son el fruto de la tierra, de las espigas del grano. No son frutos como los del otoño, no son jitomates o zanahorias o todas estas verduras, ¿verdad? O las frutas de los árboles, las manzanas se cosechan en el otoño. No son esos frutos. No, esos son frutos de la gran cosecha. Ahí se cosecha la mayor parte de todo lo que son frutas y verduras. Pero estamos hablando del grano. Y el grano se cosecha en esta temporada en la que estamos acá en el hemisferio norte, por lo menos. Obviamente en el hemisferio sur es al revés, porque sabemos que en el hemisferio sur es diferente, por las temporadas son al revés. Pero aquí estaban hablando acerca de la tierra de Israel que se encuentra en el hemisferio norte. Éxodo 34 y versículo 18, donde dice, guardarán la fiesta de panes sin levadura. Aquí vuelve a reiterar las fiestas. Dice, comerán pan sin levadura 7 días, como yo les ordené en el tiempo del mes de Abib, porque en el mes de Abib ustedes salieron de Egipto. Y eso, de nuevo, eso conmemora la fiesta de los panes sin levadura, la salida de Egipto. Y por lo que Dios hizo en Egipto, les ordena lo siguiente. Dice, todo el que abre el vientre es mío, porque los salvó, los redimió con la sangre del cordero. Dice, los primogénitos machos del ganado, de bueyes u ovejas. Pero el primogénito de un asno redimirán con un cordero. Y si no lo redimen, entonces quebrarán su cuello. Todos los primogénitos de sus hijos redimirán, y ninguno se aparecerá delante de mí vacío. Y después habla acerca del sábado. Dice, trabajarán 6 días, pero en el séptimo día descansarán. En tiempo de siembra y en cosecha descansarán. Era un descanso en tiempo de siembra y también de cosecha en las fiestas. Y dice en el versículo 22, y observarán la fiesta, aquí, ¿cómo le llama? Ya vimos que era la fiesta de la cosecha de los primeros frutos. Ahora observarán la fiesta de las semanas. Y dice, de los primeros frutos, de la cosecha, de nuevo, de la cosecha de trigo. Esto es importante que tengamos esto en mente, de lo que estamos hablando. Estamos hablando de grano, estamos hablando de trigo y estamos hablando de cosecha. Dice, y la fiesta de cosecha de frutos, que también el trigo y los granos tienen fruto, obviamente, porque no se come toda la planta, se come solamente el fruto, ¿verdad? De las espigas está el fruto y se muele y se hace la harina. Pero esta de cosecha es frutos como verduras y frutas y todo esto al final del año. De eso está hablando la fiesta de cosecha, es la fiesta de los tabernáculos. Por eso dice, pero la fiesta, quiero enfatizar que de los primeros frutos, la fiesta de las semanas, de los primeros frutos de la cosecha de trigo, de grano, también es fiesta de cosecha. Y dice 3 veces en el año, aparecerán todos sus varones delante del Señor su Dios, el Dios de Israel. De eso se trata, estas 3 temporadas de fiesta. Pero que nos quede bien claro el hecho de que es fiesta de cosecha, de trigo, de granos y de las semanas y de los primeros frutos. Ahora vamos a Levítico 23, porque vamos un poco cronológicamente aquí. Primero estudiamos en Éxodo en estos dos pasajes. Pero acá en Levítico 23, vamos a comenzar desde el versículo 10. Aquí es donde está más a detalle cómo se tenía que celebrar la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los primeros frutos. Porque vamos a hablar acerca de los primeros frutos. Y esto nos da el panorama, porque estas son las bases. Dios lo hace todo a través de las ordenanzas, sus leyes, sus decretos, que incluyen sus fiestas santas, para darnos ese mapa y ese contexto para poder entender a través de cosas físicas las cosas espirituales. Y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de las cosas espirituales en el Nuevo Testamento también. Pero en Levítico 23, en el versículo 10, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado a la tierra la cual yo les doy y hayan recogido la cosecha de ella,
entonces traerán la primera gavilla de los primeros frutos de su cosecha al sacerdote. Ahora, esta es la primera gavilla de los primeros frutos. Antes de que estén cortando todo lo demás, había que traer la primera gavilla de los primeros frutos y esa gavilla era de cebada, no era de trigo, porque lo primero que crece y que madura es la cebada. Y cuando ellos entraron a la tierra prometida, los campos ya estaban plantados y el grano ya estaba maduro. Y llegaron y cortaron e hicieron exactamente así. Lo podemos leer en Josué 5, pero no vamos a ir hoy por cuestión de tiempo. Pero estamos hablando de los primeros frutos. Estamos aquí hablando del primero de los primeros frutos. Sabemos que esto representa a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y traerán la primera gavilla de los primeros frutos de su cosecha al sacerdote, y él mecerá la gavilla delante del Señor para que sean aceptados. Palabra clave. El mecerlo es para que sean aceptados. Dice, en el día siguiente, después del sábado, el sacerdote la mecerá. Y estamos hablando del sábado donde, a partir de donde comenzamos a contar, nos va a decir un poquito más adelante. Y en el versículo 12 dice, y ofrecerán ese día cuando mecen la gavilla, nos dice, un cordero macho sin mancha del primer año por una ofrenda quemada al Señor, y su ofrenda de grano será de 2/10 partes de harina fina mezclada con aceite, una ofrenda hecha por fuego al Señor para un dulce aroma. Y su ofrenda de bebida será de vino, la cuarta parte de un hin. Ahora, esta ofrenda es específica para este día, pero también había todos los días, ¿verdad? Cuando ofrecían el sacerdote ofrecía también, había ofrendas también de grano, había ofrendas de harina, con aceite y también de vino. Era realmente muy similar, pero le dice que esto se tiene que hacer en este día. Y dice en el versículo 14, no comerán pan, ni grano tostado, ni espigas verdes tampoco, hasta el mismo día, hasta que hayan traído una ofrenda a su Dios. Están diciendo, tienen que ofrecer esto para agradecer a Dios y para ser aceptados. Dice, será un estatuto perpetuo a través de sus generaciones en todas sus viviendas. No vamos hoy a platicar mucho acerca del significado de la gavilla mecida, porque estamos hablando de los primeros frutos y obviamente ese es el primero de los primeros frutos. Solamente queremos hacer la conexión del primero de los primeros frutos, que es grano, que es mecido delante del Señor para ser aceptado. Eso es lo que se hacía y sabemos lo que representa. Sabemos que eso representa no la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino cuando Él ascendió al cielo para ser aceptado por el Padre. Pero después venimos a Pentecostés en el versículo 16. Dice, bueno, el versículo 15, perdón. Dice, y contarán comenzando con el siguiente día después del sábado, el sábado que ya mencionamos, comenzando con el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida. Ese día ese día es día 1, porque ese día es un domingo. Dice, 7 sábados completos serán, porque nuestro Señor Jesucristo sí subió al cielo en un domingo, no resucitó en domingo, resucitó en sábado. Pero Él ascendió a su Padre en el domingo. Y desde ese día, ese es el día 1. Dice, contarán 50 días. Y ofrecerán una ofrenda de nuevo grano al Señor. Aquí nos dice otra ofrenda de nuevo grano, pero esta es diferente. Vamos a poner atención. El versículo 17 dice, sacarán de sus casas 2 panes mecidos de 2/10 partes. Serán de harina fina. Serán horneados con levadura. Ellos son los primeros frutos del Señor. Muy interesante, porque es grano, pero horneados con levadura, que no se había visto en las otras ofrendas, porque una ofrenda quemada no podía ser con levadura. Es una instrucción. Pero aquí estos dos en Pentecostés le llama una ofrenda del nuevo grano al Señor. Ese día después del séptimo sábado en Pentecostés, y hay que sacar 2 panes mecidos de 2/10 partes y dice con levadura. Y ellos son los primeros frutos del Señor. Y es muy interesante lo que dice. Porque después habla acerca de ofrecer con 7 corderos y ya explicaba el señor Colter que hay una similitud ahí, los 7 corderos y las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Pero vamos al versículo 20. Dice, y el sacerdote los mecerá con el pan de los primeros frutos, ese pan de que acabamos de hablar, esos 2 panes. Dice, una ofrenda mecida delante del Señor con los 2 corderos. Ellos serán santos al Señor por el sacerdote.
Entonces, esto lo ordena Dios que sean mecidos los panes que han sido horneados con levadura, pero son hechos de grano y ese grano es de los primeros frutos, porque dice en el versículo 17, ellos son los primeros frutos del Señor. Ahora vamos hasta Primera de Corintios, vámonos al Nuevo Testamento, porque vamos a estudiar en el Nuevo Testamento acerca de la resurrección, porque tiene todo que ver con la resurrección. Lo vamos a ver aquí claramente. 1 Corintios 15. Vamos a comenzar en el versículo 20, porque es maravilloso cómo toda la palabra de Dios es una y toda se conecta y toda va unida y la simbología y los significados van igual desde el principio hasta el final. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Vamos a 1 Corintios 15, versículo 20, donde el apóstol Pablo está hablando acerca de la resurrección, pero vamos a ver qué tiene que ver la resurrección con el grano y con nuestra transformación y con ese proceso de maduración del que escuchábamos en la oración inicial. Versículo 20, en 1 Corintios 15, dice Pablo, pero ahora Cristo ha sido levantado de los muertos. Él ha llegado a ser el primer fruto de aquellos que han dormido. Entonces, el primer fruto de aquellos que han dormido tiene todo que ver con la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo ha sido el primer fruto porque Él fue resucitado por Dios el Padre. Y dice, porque ya que por un hombre vino la muerte, por un hombre vino también la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán hechos vivos. Y dice, pero cada uno en su propio orden. Cristo, el primer fruto. Si usted tiene una Biblia Reina Valera o de otras versiones, quizás dice primeros frutos o primicias. Cristo, las primicias. Esa palabra es el primer fruto. Es singular, está refiriéndose a Cristo. La palabra es singular, lo puede usted ver en una concordancia. Dice Cristo, el primer fruto. Luego, aquellos que son de Cristo a su venida. ¿Quiénes son aquellos que son de Cristo? Son los primeros frutos. Son aquellos que están representados por ese pan con levadura. Pero vamos a ver ahora el significado del grano, porque ya vimos que los primeros frutos son de grano. Y dice Cristo el primer fruto. Y sabemos que Él representaba esa gavilla que Él ordenó que fuera cortada y presentada por el sacerdote delante del Señor. Y es maravilloso porque tenemos que entender que el Señor fue quien Él vino y Él se convirtió en esa gavilla para ser aceptada del Padre. Esa es exactamente la simbología de la gavilla mecida. Pero vamos ahora a Juan 12. Vamos a volver acá. Vamos a estudiar muchos más versículos en 1 Corintios 15. Vamos a seguir regresando a 1 Corintios 15. Pero ahora que estamos hablando acerca de este primer fruto de Cristo, que es grano, y de los primeros frutos, porque dice, luego aquellos que son de Cristo a su venida, vamos a ver algo muy interesante en el Evangelio de Juan, en Juan 12. Juan 12, que es algo que nuestro Señor Jesucristo instruyó acerca del grano. Juan 12 y vamos a comenzar desde el versículo 23. Y vamos a ver algo muy, muy importante aquí, que tiene que ver con lo que acabamos de leer. Cristo, el primer fruto. Cristo es el primer fruto y fue resucitado, como ya leímos, el primero de entre los muertos. Y dice, nacido a vida espiritual de entre los muertos de los seres humanos. Ahora, en Juan 12, versículo 23, dice, pero Jesús le respondió diciendo, el tiempo ha llegado para ser glorificado el Hijo de Hombre. ¿Cuándo iba a ser glorificado? En la resurrección. Glorificado a través de la resurrección. Resucitado a un cuerpo glorioso, espiritual, porque se lo pidió, ¿verdad? En la oración. Glorifícame ahora, Padre, con la gloria que yo tenía antes que el mundo fuese. Y dice, el tiempo ha llegado para ser glorificado el Hijo de Hombre. Está hablando de la resurrección. Y dice en el versículo 24, verdaderamente, verdaderamente les digo, a menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera. Él no era representado por el trigo, él era representado por la cebada.
que incluso nos recuerda la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Porque el grano más barato, y lo podemos comprobar en Apocalipsis, donde habla acerca de la cebada, ¿verdad? Dice que 3 medidas de cebada por una moneda, y después dice de trigo una por una. Entonces el trigo es más caro. Pero aquí habla acerca de trigo, no está hablando acerca del mismo. Dice, a menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, permanece solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Dice, aquel que ame su vida la perderá, y aquel que odie su vida en este mundo la guardará hacia vida eterna. Y él nos da un ejemplo, porque es exactamente lo que él dice. Esto absolutamente aplica a Cristo, de que él murió para producir, para dar muchísimo fruto, porque cuando él murió y fue aceptado del Padre, él envió el Espíritu Santo para que nosotros podamos tener fruto y madurar y llegar a ser como él. Grano que crece y que es maduro, y lo vamos a ver más adelante en el día 49. Pero aquí dice, aquel que ame su vida la perderá. De eso está hablando cuando dice, hablando acerca del trigo que cae en la tierra y muere. Si cae en la tierra y muere, si morimos a nosotros mismos, si nos negamos a nosotros mismos, es lo que dice. Entonces dice, guardará su vida hacia vida eterna. Es muy importante entender esto, porque después vamos a ir a 1 Corintios y el apóstol Pablo va a explicar ese proceso en términos físicos con la semilla y la germinación y la planta, y vamos a ver los términos espirituales de la semilla, la germinación y la planta, espiritualmente hablando. Pero aquí habla acerca de nosotros. Dice, el que ame a su vida, la perderá. Y Jesús no amó su vida. Estuvo dispuesto a darla por todos nosotros. Él es el ejemplo. Dice, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. El que ame su vida, la perderá. ¿Qué significa perder nuestra vida? Significa que ceder a Dios para que Él haga su voluntad en nosotros a través del poder de su Santo Espíritu, que también está envuelto todo en la fiesta de Pentecostés, de los primeros frutos, porque por eso dio la ley y el Espíritu Santo. Tenemos que tener el conocimiento y tenemos que tener esa capacidad que viene de Dios. El Espíritu Santo solamente Dios lo da para poder negarnos a nosotros mismos y poder odiar nuestra vida en este mundo. Dice, aquel que odie su vida en este mundo, la guardará hacia vida eterna. Y cuando somos honestos con nosotros mismos y vemos lo que somos realmente, nuestra naturaleza humana y las maldades que hemos hecho y todo lo que sale de nosotros de maldad constantemente, porque estamos siendo limpiados y cambiados, ¿cómo no odiar nuestra vida? ¿Cómo no odiarnos a nosotros mismos? Dios nos va a dar la capacidad de eso, no de odiar lo que Dios está haciendo en nosotros, no el plan, no para deprimirnos, no, odiar nuestra vida física, odiar nuestra naturaleza humana, para que Dios nos pueda cambiar a una naturaleza divina a través de la semilla de engendramiento que sabemos que es el Espíritu Santo. Pero dice, aquel que ame su vida la perderá, y aquel que odie su vida en este mundo la guardará hacia vida eterna. Versículo 26, si alguien me va a servir, sígame. Y donde yo estoy, allí estarán también mis siervos. Y si alguien me sirve, a él honrará el Padre. Y vamos a ver algo que tiene todo que ver con los primeros frutos, y esta es una característica. Dice, si alguien me va a servir, sígame. Lo vamos a leer más adelante, pero vamos a leer acerca del seguir a Cristo, si lo vamos a servir. Y dice, y donde yo estoy, ahí estarán también mis siervos. ¿Por qué? Porque lo estamos siguiendo, si es que lo estamos haciendo. Dice, y si alguien me sirve, a él honrará el Padre. Pero servirlo de corazón, por amor, porque él sirvió primero, porque él sirvió mucho más, porque seguimos su ejemplo. Entender esto nos va a dar más claridad espiritual. Vamos a volver a 1 Corintios. 1 Corintios 15. Porque sí, es el capítulo de la resurrección. Pero es maravilloso todo lo que tiene que ver la resurrección con el grano, con la cosecha de los primeros frutos. Y vamos a ver estas escrituras que tienen todo que ver con ello. 1 Corintios 15, ahora vamos al versículo 37. No, perdón, al versículo 35. Vamos al versículo 35, porque aquí empieza el apóstol Pablo a hablar acerca de la resurrección.
Y dice, ya estaba hablando acerca de la resurrección, pero empieza con Jesucristo. Empieza testificando que nuestro Señor Jesucristo fue resucitado de entre los muertos, que Él fue el primero, el primogénito de entre los muertos. Y el único hijo nacido hasta ahora en el reino de Dios. Pero todos los demás tenemos esa esperanza, todos los demás que somos de las primicias. Y dice en el versículo 35, dice, no obstante alguno dirá, ¿cómo son levantados los muertos? ¿Y con qué cuerpo vienen? Muy interesante hacer esta pregunta. Y dice, la respuesta dice, tonto, lo que siembre no viene a la vida a menos que muera. ¿Qué es lo que acabamos de leer? A menos que un grano de trigo, muera, da fruto. Pero si no mueres, permanece solo. Y aquí está diciendo exactamente lo mismo. Lo que siembre no viene a la vida a menos que muera. Hablando de la semilla. Precisamente de esta semilla. Y es lo que acabamos de leer. Y continuando aquí en el versículo 37 dice, y lo que siembre no es el cuerpo que será. No es el cuerpo que será, sino el grano desnudo. Puede ser de trigo o uno de los otros granos. Está hablando de la resurrección. Y para entender la resurrección nos dice, tienen que entender, porque dice, ¿con qué cuerpo, cómo somos? Porque muchas veces hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Qué aspecto vamos a tener? ¿Vamos a tener el aspecto cuando somos jóvenes o cuando somos viejos o cuando somos niños o cómo va a ser? Todos tenemos esa pregunta. Y muchas personas hacen esta pregunta, ¿cómo es que resucitan los muertos y con qué cuerpo? ¿Cómo sucede? Y aquí dice, para explicarlo, tenemos que explicar que lo que siempre no viene a la vida a menos que muera. Y Jesús acaba de explicar en Juan 12 que el grano es el que cae a la tierra y muere. El grano. Y luego dice aquí en el versículo 37, dice, lo que siembra no es el cuerpo que será, sino el grano desnudo. Puede ser de trigo o uno de los otros granos, porque Jesús no es nuestro ejemplo y él representaba, de la cebada, de ahí se hacía esa primera gavilla. O sea, uno de los otros. No tiene que ser de trigo, pero está hablando aquí de trigo. ¿Y qué dice? Dice, y Dios le da un cuerpo de acuerdo a su voluntad y cada una de las semillas su propio cuerpo. Si nos detenemos a pensar en lo que acaba de decir acerca de la semilla y del cuerpo, si tomamos físicamente un grano de trigo, por ejemplo, y vemos ese grano de trigo, cuando vemos eso que se planta no es lo que se recibe. Lo que se recibe es una planta nueva desde adentro cuando ese grano muere. Y lo que está adentro es lo que tiene el material genético para hacer la planta crecer con los nutrientes del suelo, con luz adecuada y agua y todo. Y es maravilloso entender esto si lo ponemos desde una perspectiva espiritual. Porque nosotros, este cuerpo, se podría decir que es como una semilla de trigo. Este cuerpo va a morir. Este cuerpo es temporal. Este cuerpo, para lo que sirve, como la semilla, para lo que sirve es para tener ese material genético de poder crear una nueva planta. Y la nueva planta es completamente diferente de la semilla. Después germina fruto que tiene semilla, pero no se ve como la semilla. Y lo primero que sale y lo que aparece no se parece en nada a la semilla. Entonces, en el sentido espiritual, nuestro cuerpo físico es como si fuera una semilla. Y si esa semilla tiene todo el material genético dentro, ¿de qué estamos hablando? Del Espíritu Santo. Porque hemos sido engendrados con el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos esa semilla dentro de nosotros. Somos una semilla, tenemos ese material genético más bien dentro de nosotros, la semilla espiritual. Entonces, ese material genético espiritual va a dar vida, no por sí mismo, tiene que ser del labrador. Por eso en la parábola Jesús dice, yo soy la vid y mi padre es el labrador. Pero tiene que ser de esa semilla, el material genético es espiritual. Y el material genético hace que salga una nueva planta. Y en ese sentido es de lo que está hablando aquí en la resurrección.
Está hablando dice, cada una de las semillas su propio cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo es lo que sale de ese material genético. Entonces el cuerpo espiritual es lo que nosotros aspiramos, a lo que nosotros estamos deseando y viendo. Y vamos a ver todo esto. Pero primero vamos a volver aquí a 1 Corintios 15 para seguir leyendo acerca de esta analogía de que nosotros somos como si fuera una semilla, que lo de afuera tiene que morir para que lo de adentro produzca. Eso es lo que estamos hablando. Nosotros físicamente, nuestro cuerpo físico, y no estamos hablando solamente físicamente, sino espiritualmente, como dijo Jesús, dijo, el que quiera perder, el que ame su vida la perderá. Pero el que muera, como el grano que cae y muere, da mucho fruto. Y nosotros tenemos que morir a nosotros mismos desde ahora, pero nuestros cuerpos son como si fuera una semilla que tiene el material genético que es el Espíritu Santo, para llegar a ser seres espirituales. Vamos a Santiago por un momento y volveremos acá. Santiago 1, porque Santiago también habla acerca de las primicias. En el versículo 17. Santiago 1, en el versículo 17. Y Santiago siempre va al grano, ¿verdad? No porque estamos hablando del grano, pero sí, siempre va al punto, ¿verdad? Es bien específico y lo que tenemos que hacer y lo que representa. Él era una persona bien directa. Lo que escribió fue bien directo y dice en el versículo 17, dice, todo buen acto de dar y todo regalo perfecto es de arriba, descendiendo del Padre de luces, con quien no hay variación ni sombra de inflexión. Estamos hablando que nosotros mismos no hay nada bueno. No hay nada bueno por nosotros mismos. Todo lo bueno que haya en nuestra vida es porque viene de arriba, viene de Dios. Y dice, de acuerdo a su propia voluntad, Él nos engendró, semilla de engendramiento, el Espíritu Santo, dice, nos engendró por la palabra de verdad. ¿Quién es la palabra de verdad? Su Hijo. Jesucristo es la palabra, dice Juan 1:14, dice, la palabra se hizo carne, Juan 1:1. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y Él nos engendró por la palabra de verdad, porque Él subió, fue aceptado y nos envió el Espíritu Santo de Dios. Dice, para que pudiéramos ser un tipo de primeros frutos, ya leímos en Éxodo, ya leímos en Levítico, primeros frutos de todos sus seres creados. Porque ya leímos, ¿verdad? En 1 Corintios 15, que Jesús es el primogénito de toda la creación, el primogénito en el reino de Dios, el primer hijo nacido de entre los muertos, el primer hombre resucitado de vida física a vida espiritual. Entonces, dice, para que nosotros fuéramos un tipo de primeros frutos de grano, primeros frutos de todos sus seres creados. Y nos exhorta, aquí Santiago dice, por esta razón, hermanos, mis hermanos amados, todo hombre sea rápido para oír, lento para hablar, lento para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nos habla de la transformación y nos dice, tenemos que dejar de ser lo que hemos sido. Esto es muy parecido a lo que leímos en Juan 12, con el negarnos a nosotros mismos. Dejar, porque lo que nos sale rápido, ¿es rápido? No, ¿verdad? Dice, sea rápido para oír. No, somos lentos para oír. Queremos hablar. Dice, lento para hablar. Tiene que ser al revés. Tenemos que ser rápido para oír, prestos para oír, lento para hablar y lento para enojarse, porque nuestra naturaleza así es. Pero si nosotros somos un fruto, un tipo de primeros frutos para Dios, estas son las cosas. Y vemos cómo todo va junto con lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Dice, versículo 21, por tanto, habiéndose despojado de toda inmundicia y de toda la abundancia de maldad alrededor suyo, ¿acaso no es esto lo que va a suceder cuando muramos? ¿Acaso no este cuerpo de muerte, así lo llamó el apóstol Pablo, no digo yo, este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Estoy en un cascarón, en esta semilla, pero la semilla es maravillosa y eso es lo que yo quiero, la mente de Cristo, la naturaleza divina a través del Espíritu Santo de Dios que nos ha engendrado. Por eso dice, despojado de toda inmundicia y de toda abundancia de maldad alrededor nuestro. No está hablando acerca de los otros, está hablando de nosotros también.
Dice, entonces acepten para sí mismo en mansedumbre, porque la mansedumbre es la habilidad de ser guiados por Dios, rápidos para oír la palabra de Dios, lentos para hablar, lentos para enojarnos. En mansedumbre, la palabra implantada, de la cual se hablaba al principio en la oración, maravilloso, como todo, como Dios inspira las oraciones, Dios inspira los mensajes, Dios inspira todo lo que se hace para su honra y para su gloria. Como aprendemos de lo mismo, la palabra implantada, la cual es capaz de salvar sus vidas, porque lo que importa es la vida, no el cuerpo. El cuerpo físico es un cascarón. Es la capa exterior de la semilla. La semilla, lo que importa en la semilla no es el cuerpo. Lo que importa en la semilla es el material genético dentro, la mente de Cristo, el corazón contrito y humillado. Eso es lo que importa, el Espíritu Santo de Dios en nosotros, en ese corazón contrito y humillado, en esa mente dispuesta. Esto es lo que significa. Esto estamos hablando de grano, estamos hablando de primeros frutos. Estamos hablando de esa palabra implantada en nuestro corazón, la cual es capaz de salvar sus vidas, porque es a través solamente del Salvador. Vamos a Mateo 13. Mateo 13, ya que estamos hablando de grano, y después vamos a volver a 1 Corintios 15. Pero vamos a ver una parábola en Mateo 13 que tiene que ver con el grano, y cuando se refiere Cristo a los que están siendo llamados, a sus discípulos, se refiere a ellos como grano. A eso se refiere, y no es coincidencia. Es porque los primeros frutos son grano. La cosecha, la fiesta de cosecha de primeros frutos es Pentecostés. Cosecha significa recibir. Vamos a ver cómo todo eso tiene que ver con la resurrección de los muertos. Por eso estamos estudiando 1 Corintios 15. Pero vamos a ver lo que dice en Mateo 13, versículo 24, donde dice esta parábola, después de la parábola del sembrador. Dice en el versículo 24, él puso otra parábola delante de ellos, que también la del sembrador tiene todo que ver con el grano. Y que eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, a sembrar, pero una iba a caer en piedras, otra en el camino y otra en buena tierra. Y aquí dice, puso otra parábola delante de ellos diciendo, el reino del cielo es comparado a un hombre que estaba sembrando buena semilla en su campo, buena semilla. Porque lo que está, la palabra implantada es buena semilla. La palabra de Dios es perfecta. Es lo que se mencionaba también en la oración inicial. Las palabras de Dios son perfectas. Los mandamientos de Dios son rectos. Es exactamente eso de lo que estamos hablando. Y dice, esta palabra, dice de esta semilla, buena semilla, en su campo. Versículo 25, pero mientras los hombres estaban durmiendo, su enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Entonces, fue el enemigo. Y dice, cuando las hojas brotaron y produjeron fruto, entonces la cizaña también apareció. Y los siervos vinieron al maestro de la casa y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿de dónde vinieron estas cizañas? ¿Esto a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que el enemigo también puede plantar semillas de cizaña. Y que quizás entre el grupo del grano también puede haber aquellos que no son trigo, pero parecen trigo. Porque dice el versículo 28, aquí está la explicación, y dice, y él les dijo, un hombre quien es un enemigo ha hecho esto. Entonces los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y las recojamos? Porque recordemos, siempre acción, ¿verdad? Vamos, hacemos que descienda fuego del cielo. Disculpen, se cortó por un momento la conexión. Muy bien, aquí entonces en el versículo 25, donde dice, mientras los hombres estaban durmiendo, su enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Y cuando las hojas brotaron y produjeron fruto, entonces la cizaña también apareció. Y los siervos dijeron al maestro de la casa y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿de dónde vinieron estas cizañas?
Nos preguntamos y él les dijo, un hombre quien es un enemigo ha hecho esto. Entonces los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la recojamos? Porque ellos eran de acción, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Qué nos dice esto? Que puede haber, ¿verdad? Puede haber entre los hermanos quienes parezcan trigo pero sean cizaña. El problema es que no se pueden distinguir porque se parecen mucho. Pero ellos querían hacerlo inmediatamente, pero él dijo, versículo 29, no sé que mientras estén recogiendo las cizañas, también desarraiguen con ellas el trigo. Y les dice, dejen crecer ambas juntamente hasta la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha, Pentecostés, la cosecha del grano es Pentecostés, de eso se trata la fiesta. Dice, diré a los segadores, recojan las cizañas primero y átenlas en manojos para quemarlas, pero reúnan el trigo en mi granero. O sea, se cosechaba con la hoz y después se separaba el trigo de la cizaña. No se puede distinguir cuando está entre medio, no se puede distinguir, bueno, voy a cortar esta y esta no, y esta sí, y esta no. No, se cortaba todo, pero después se separaba el trigo de la cizaña al mismo tiempo. Y esto nos dice que aún entre los primeros frutos puede haber personas que parezcan primeros frutos, pero no lo sean. Y nosotros todos tenemos que estar al pendiente de que nosotros no seamos cizaña. Que nosotros no seamos cizaña, que seamos trigo verdaderamente con esa palabra implantada, ¿verdad? Y porque ese es el peligro y ese es el problema. Pero aquí nos habla acerca de esto y nos explica nuestro Señor Jesucristo acerca del grano y acerca de la siega. Entonces, por eso dice, dejen crecer ambas juntamente, átenlas en manojos para quemarlas, pero reúnan el trigo en mi granero. El trigo había de ser guardado en el granero. Ahora vamos a Romanos 11, porque estamos hablando acerca de la fiesta de los primeros frutos. Y hay un versículo en particular en Romanos 11 que parece como si no estuviera relacionado, pero está muy relacionado con lo que vimos también en la instrucción en Levítico acerca de los panes. Romanos 11. Y aquí Romanos 11, recordemos, hemos estado estudiando este capítulo y habla acerca del pueblo de Israel físico y su relación con el plan de Dios, su lugar en el plan de Dios, el lugar de las primicias, de todas las primicias en el plan de Dios y de los gentiles. Está Israel, está los gentiles y las primicias que abarca de ambos. Y vamos a ver lo que dicen en Romanos 11, desde el versículo 16, algo muy, muy interesante. Porque habla acerca del primer fruto, habla de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 16, Romanos 11. Ahora, si el primer fruto es santo, ¿quién es el primer fruto? ¿Quién era esa gavilla mecida? ¿Quién es el primero de entre los muertos? Nuestro Señor Jesús. Y dice, si el primer fruto es santo, la masa también es santa. Y si la raíz es santa, las ramas también son santas. Está hablando de la raíz y cómo podemos saber que el primer fruto está hablando de Jesucristo porque lo compara. Dice el primer fruto es santo, la raíz es santa. Y vamos a ver, la raíz del árbol no es Israel. La raíz es Cristo. El primer fruto, ya lo leímos en 1 Corintios 15. El primer fruto es Cristo. El primogénito entre los muertos es Cristo. El primer grano que fue cosechado fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces habla acerca del primer fruto es santo. ¿Por qué dice masa? La masa es santa. Porque recordemos que en Pentecostés había que hacer 2 panes de masa con levadura. Primero vamos a terminar de leer este pasaje porque simplemente para comprobar que dice la raíz es santa, las ramas también son santas y vamos a comprobar que la raíz no es Israel, la raíz es Cristo. Dice, pero si algunas de las ramas estuvieron rotas, hablando de Israel, y ustedes, siendo un árbol de olivo silvestre, fueron injertados entre ellas y se convirtieron en un compañero partícipe de la raíz y de la gordura del árbol de olivo, no se jacten contra las ramas. Pero si se están jactando contra ellas, recuerden que ustedes no sostienen la raíz, sino la raíz lo sostiene a ustedes. De eso está hablando aquí. Y dice, dirán entonces ustedes, las ramas fueron cortadas para que yo pudiera ser injertado. Eso es cierto.
Israel también son ramas, ellos son naturales de ahí, ¿verdad? Naturales de ese árbol, porque Dios los escogió. Dice, y por eso dice, ¿no? Dirán entonces las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado. Eso es cierto, porque por incredulidad ellos fueron cortados y por fe ustedes permanecen. Entonces no sean altivos, sino teman. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, cuídense, no sea que no los perdone tampoco ustedes. Por tanto, he aquí la gracia y la severidad de Dios. Sobre aquellos que cayeron, severidad. Y sobre ustedes, gracia, si continúan en su gracia, en su favor, de modo que ustedes también, de otro modo, ustedes también serán cortados. Esa es la advertencia también del trigo y la cizaña, que seamos verdaderamente trigo. ¿Y cómo podemos ser trigo? A través del Espíritu Santo que está en nosotros, si estamos muriendo a nosotros mismos, si estamos haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. Pero aquí el punto es que dice, si el primer fruto es santo, la masa también es santa. Y esta masa se hacía con levadura y se ofrecía en ofrenda al Señor. Hay personas que dicen, la levadura es pecado. Sí representa el pecado durante la fiesta de panes sin levadura. Pero vamos a volver a Mateo 13 para comprobar que no todo el tiempo la levadura representa el pecado. Mateo 13, y vamos a leer otra parábola, en esta ocasión en el versículo 33. Porque es una imposibilidad que la levadura represente pecado siempre. Es una imposibilidad por esta escritura en Mateo 13. Dice en el versículo 30. Perdón, en el versículo 33. Dice, otra parábola les habló a ellos. El reino del cielo es comparado a la levadura. ¿El reino de Dios es acaso pecado? ¿Cómo podría ser el reino del cielo comparado a levadura si la levadura siempre representara pecado? Es imposible. Es imposible. Por eso la levadura en esos panes delante de Dios no representa el pecado. La levadura, dice, el reino del cielo comparado a la levadura, dice, la cual una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo estuvo leudado. Si eso representara pecado, entonces diría, bueno, entonces un poquito de pecado leuda toda la masa y todo el reino de Dios está lleno de corrupción o de maldad. No es así. No representa pecado. En la fiesta de panes sin levadura, indudablemente representa el pecado, indudablemente. Están todas las escrituras. Pero cuando no es la fiesta de panes sin levadura, la levadura no representa el pecado porque el reino del cielo es comparado a ello. Pero ¿de qué está hablando entonces esta levadura? Porque ya leímos que la masa es santa. Esta masa, ¿verdad? Esta escondió en 3 medidas de harina de trigo o de uno de los otros granos, pero en este caso eran de trigo esos 2 panes. Eso es lo que se cosechaba en el día 50, el trigo, y se tenían que hacer estos panes con levadura. ¿Y qué representa esto? Quizás es acaso que el grano es molido y nosotros así también somos molidos a través de las tribulaciones de esta vida y somos refinados en harina, y cuando somos harina Dios la amasa y nos une a todos juntos en su mismo espíritu, porque aquí lo que está hablando acerca del reino del cielo está hablando acerca del Espíritu Santo de Dios, está hablando acerca de cómo el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros nos transforma, pero no se ve. Nos transforma. Cuando un pan es horneado con levadura, ya no se puede extraer el grano ni se puede extraer la levadura de ese pan. No se puede extraer la levadura ni se puede extraer el grano. El grano ya está unido, ya está horneado, ya cambió su naturaleza. Que es exactamente lo que leímos en 1 Corintios 15, que nuestra naturaleza es cambiada de naturaleza física a naturaleza espiritual. Y eso es lo que vamos a ver en un momento más. Vamos a volver allá, a 1 Corintios 15, para continuar leyendo esto. Solamente quería enfatizar que la levadura no puede representar pecado siempre, porque en ese caso tendríamos que asumir que el reino del cielo está lleno de pecado o tiene pecado. Y sabemos que no es así. En Apocalipsis dice que ninguno que haga maldad entrará. Ninguno.
Vamos a volver a 1 Corintios 15, pero está hablando de esta acción en la masa, está hablando de esta acción en todo el grano que está siendo molido, ¿verdad? Y que está muriendo a sí mismo para dar fruto, está compaginado. Yo sé que son analogías diferentes, pero donde habla acerca de la levadura, el reino, y habla acerca de la masa es santa, porque dice el apóstol Pablo en Romanos que la masa es santa, porque el primer fruto es santo. Y esto de ser todos nosotros una masa para Dios, juntos, porque esos dos panes representan a los santos del antiguo pacto y del nuevo pacto. Eso es lo que representa. Y con esa levadura representa el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Ahora podríamos decir, hemos escuchado decir, bueno, eso representa que somos nosotros físicos y que tenemos pecado. La verdad, no lo sé. Pero de lo que sí dice es que en el reino de Dios es como si fuera una levadura. Y estos dos panes de las primicias se cocían, se horneaban con levadura. Y vamos a ver en 1 Corintios 15 acerca de esta transformación, que es de lo que estamos hablando. En 1 Corintios 15, en el versículo 39, porque ya leímos hasta el 38, dice el versículo 39, después de hablar de la semilla y del fruto, dice, y Dios dice, de la misma manera, no toda carne es la misma carne, hablando de la naturaleza, sino que hay una carne de hombre y otra carne de bestias y otra de peces y otra de aves. Y son muy diferentes. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero la gloria de los celestiales es diferente. Está hablando cuerpos celestiales de cuerpo de Dios el Padre, de Jesucristo y de los ángeles. De eso es de lo que está hablando. No confundamos con el sol, la luna, no. Está hablando de cuerpos celestiales en el cielo. Y dice, y cuerpo, después sí habla acerca de esto, ¿verdad? Y dice, y la gloria de lo terrenal, dice, cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria de lo celestial es diferente y la gloria de lo terrenal es diferente. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, porque una estrella difiere de otra estrella en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Es sembrado en corrupción. Nosotros somos corruptibles, nuestro cuerpo es corruptible. Es levantado en incorrupción. Es sembrado en deshonra, es levantado en gloria. ¿Cómo es que somos sembrados en corrupción? Al morir, al ser enterrados, porque este cuerpo es corruptible y este cuerpo es malvado. El mismo apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es sembrado en corrupción. Así somos sembrados en la tierra. Nuestro entierro es un tipo de siembra. Pero dice, es levantado en incorrupción. Es sembrado en deshonra, es levantado en gloria. Es sembrado en debilidad, es levantado en poder. Es sembrado un cuerpo natural, es levantado un cuerpo espiritual. Perdón, yo pienso que se está hablando de los cuerpos celestiales, sí estaba hablando del sol, la luna y las estrellas, que son otra gloria, ¿verdad? Y en el cuerpo terrenal sí está hablando de los que estamos aquí abajo. Pero sí dice, es sembrado un cuerpo natural, es levantado un cuerpo espiritual. Entonces nosotros somos sembrados en deshonra, somos sembrados en corrupción, somos sembrados en debilidad, somos sembrados, todo esto, pero somos levantados en incorrupción, en gloria, en poder, en un cuerpo espiritual. Y nos está explicando precisamente cómo sucede, como sucedió en la creación física, así es en la creación espiritual. Dice el versículo 45, en consecuencia, está escrito, el primer hombre Adán se convirtió en un alma viva, el último Adán se convirtió en un espíritu eterno. Pero vemos cómo lo que es sembrado es la semilla, como si fuera una semilla, la cáscara. Pero lo que importa es lo de adentro, lo que importa es el Espíritu Santo de Dios, lo que importa es la mente y el corazón, la mente de Cristo. Un corazón dispuesto, un corazón humilde. Esto es lo que Dios quiere. El cuerpo se va a acabar. El cuerpo es el cascarón solamente. Como en una semilla lo que importa no es la semilla. Lo que importa es lo que la semilla va a producir. Eso es lo que importa. Y lo que tiene el material genético dentro de esa semilla. Por eso dice, comparándolo a la creación física, el primer hombre es de la tierra hecho del polvo. Hecho de polvo. El segundo hombre es el Señor del cielo. Como es aquel hecho de polvo,
así también son todos aquellos que son hechos de polvo. Y como es aquel celestial, así también son todos aquellos que son celestiales. Está hablando de Jesús. Jesús es celestial. Y así son todos aquellos que son celestiales. Y dice, como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, también llevaremos la imagen de aquel celestial. La imagen de Dios. Así seremos resucitados con un cuerpo espiritual, una mente espiritual. Ahora, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda incorrupción. Por eso la semilla va a morir y va a ser desintegrada y va a ser desaparecida. Y lo que sale es un cuerpo espiritual. La semilla de engendramiento, el Espíritu Santo de Dios, para poder no solo ser semillas, sino ser seres espirituales nacidos en el reino de Dios. Por eso después habla acerca de lo que va a suceder. Dice, aquí les muestro un misterio. No todos dormiremos, sino que todos seremos cambiados de esta semilla al cuerpo, a la planta. Dice, en un instante, en el parpadeo de un ojo, a la última trompeta, que es la única conexión que hay con la fiesta de trompetas, que la palabra trompeta, pero recordemos que trompetas eran tocadas en todas las fiestas solemnes, no solamente en la fiesta de trompetas, en todas. En Números 10:10 lo dice. Entonces, es la única conexión a la fiesta de trompetas, a la última trompeta, porque la trompeta sonará, pero en trompetas eran muchas trompetas, no era una. Y dice, los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Él pensaba que él iba a estar vivo cuando esto sucediera. Dice, porque esto corruptible, este cuerpo corruptible, dice, esto debe vestirse de incorruptibilidad y esto mortal debe vestirse de inmortalidad. Debe ser nacido de nuevo, nacido del Espíritu. Del Espíritu. Eso es lo que germina, lo que está dentro de nosotros. El Espíritu Santo en la resurrección de los muertos. Ahora, vamos a ir terminando yendo al Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 14. Porque aquí habla de algo maravilloso y conecta todas estas cosas, conecta de lo que hemos estado hablando acerca de los primeros frutos que son grano, que ese grano cae a la tierra. Vemos todo este paralelo entre las semillas, el grano, el trigo, la cosecha. Y en Apocalipsis 14 dice, y miré, y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 teniendo el nombre de su Padre escrito en sus frentes. ¿Qué fue lo que prometió en Apocalipsis, verdad? A las iglesias, al que venciere, le daré un nombre nuevo. Dice el nombre de su Padre y estará el nombre de su Padre, dice, en sus frentes. Y aquí dice, aquí lo está testificando porque el apóstol Juan lo vio en la visión, en una visión. Dice, entonces oí una voz desde el cielo como el sonido de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y oí el sonido de tocadores de lira tocando sus liras. Y ellos estaban cantando un nuevo canto delante del trono, delante de las 4 criaturas vivientes y de los ancianos. Y nadie era capaz de aprender el canto, excepto los 144,000, quienes fueron redimidos de la tierra. Redimidos de la tierra. Como primeros frutos, vamos a ver. Dice, estos son aquellos que no fueron profanados con mujeres, porque son vírgenes. Son aquellos que siguen al Cordero donde quiera que Él va. ¿Qué es lo que leímos en Juan 12? El que me ama, me sigue. Si alguien me va a seguir, sírvame. Y al que me sirva, mi Padre lo honrará. Siguen al Cordero donde quiera que vaya. Sabemos que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús es quien vino a dar su vida por nosotros. Pero si somos los primeros frutos, aquí lo dice, fueron comprados de entre los hombres como primeros frutos, Pentecostés, primeros frutos para Dios y para el Cordero. Y ningún engaño fue encontrado en sus bocas. ¿Por qué? Porque ya el cascarón ya murió. El cascarón ya no está ahí. Ya somos seres espirituales en este tiempo. Seres espirituales transformados, absolutamente compuestos de espíritu. Ya no hay carne. Ya no hay cuerpo de muerte. Dice, ningún engaño fue encontrado en sus bocas porque son inocentes delante del trono de Dios por la sangre de Cristo y por la transformación que ha llegado a resultar en este nacimiento espiritual.
Como dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 3, el que nace del Espíritu. El que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. De agua, del fluido amniótico cuando nacemos en la carne y del Espíritu en la resurrección. No está hablando del bautismo. Está hablando de la resurrección de los muertos. Y dice, ningún engaño encontrado en sus bocas, porque son inocentes delante del trono de Dios. Aquí vemos los primeros frutos son los hombres y mujeres resucitados de entre los muertos como primeros frutos de Cristo a su venida. A su venida. Y sabemos que Cristo pondrá sus pies en el Monte de los Olivos en la fiesta de trompetas. Pero eso no significa que bajará a la tierra solo hasta la fiesta de trompetas. Él baja al primer cielo, porque la señal del Hijo del Hombre va a estar viniendo, y baja al primer cielo en Pentecostés, cuando son cegados. Vamos a bajar al versículo 14 y vamos a ver esto. Dice el versículo 14, y miré y he aquí una nube blanca y uno como el Hijo de Hombre, Jesús, sentado sobre la nube, teniendo una corona de oro en su cabeza, el Rey de Reyes. Dice, y en su mano estaba una hoz afilada. Y otro ángel salió del templo gritando con gran voz a quien estaba sentado sobre la nube, empuja tu hoz y cosecha, porque el tiempo ha venido para que coseches, porque la cosecha de la tierra está madura. Está hablando de trigo, está hablando del grano que está listo para ser cosechado, para ser nacido como seres espirituales. Y dice, y quien estaba sentado sobre la nube empujó su hoz sobre la tierra y la tierra fue cosechada. Nosotros somos la primera cosecha de la tierra, no la única. Está la otra cosecha, como vimos la fiesta de la cosecha a la salida del año. Está la otra cosecha. Pero nosotros no somos de esa cosecha. Nosotros somos de la primera cosecha porque Jesús nos comparó al grano. Nos dijo que tuviéramos cuidado, ¿verdad? Porque también habrá cizaña. Nos dijo muchas cosas acerca del grano, pero nos dijo que tenemos que morir a nosotros mismos. Nos dijo que tenemos que hacer todas estas cosas, pero todo está compaginado con el significado de la fiesta de la cosecha de los primeros frutos. Así se llama, la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha de los primeros frutos. Es Pentecostés, es la resurrección de entre los muertos. Y hoy hemos visto cómo esa transformación, cómo la semilla es lo que da fruto, pero tiene que morir. Y este cascarón en el que estamos va a morir y tiene que morir. Y qué bueno, y qué bueno, porque ahí es donde se cumple lo que estaba pidiendo el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Como dice en Romanos 7, ¿verdad? Porque es miserable de mí. Y así somos miserables todos. Pero la promesa que tenemos nosotros es que somos los primeros frutos de su cosecha de grano, porque eso se ciega con la hoz. También después habla acerca de cegar las uvas de la ira de Dios. Y eso pasa después, absolutamente. Pero los hijos de Dios no reciben las plagas de la ira de Dios. Eso ya está en el capítulo 15 de Apocalipsis y 16. Ese ya es tema para otros mensajes. Pero por ahora que nos quede bien claro que los primeros frutos son grano. La primera cosecha es de trigo. Nosotros somos comparados al trigo. Todas las parábolas que Dios dio de grano se refiere a sus llamados, a los que hemos sido llamados el día de hoy, a sus discípulos. Y que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro primer fruto, del maestro, del grano que él dio su vida por nosotros, que se humilló hasta lo sumo, representado por la cebada. Que recordemos que esta fiesta de los primeros frutos representa la cosecha, la resurrección de los llamados a la venida de Cristo.